Pero tuvimos algunas críticas en esta semana por el hecho de entrevistar a Eduardo Duhalde. Y ahí yo personalmente me sentí un poco molesto, con gente inclusive del partido, porque cuando uno pretende cambiar un país, cuando uno pretende mejorar las cosas de la sociedad, no estamos haciendo un club liberal. Para hacer un club liberal nos juntamos con Fausto, tomamos un café, hablamos de economía, vamos a estar de acuerdo, seguro que vamos a estar de acuerdo, y después nos vamos. Pero cuando uno quiere hacer una construcción de largo plazo, con cimientos mejores, vos tenés que escuchar a gente que inclusive pensando diferente, haya estado en ese lugar, se haya equivocado, nos cuente por qué hizo lo que hizo, porque una cosa es decir, yo haría tal cosa, pero nosotros no estamos ahí para resolver. Y otra cosa es tener que resolver estando ahí. Y vos sabés que una de las cuestiones más interesantes, que creo vale la pena resaltar acá, es que el concepto de unidos es el concepto de la libertad. Pero si nosotros recibimos críticas porque la radio tomó la brillante idea de poder entrevistar a una personalidad que fue expresidente, nos guste o no, pero para mí está buenísimo que lo hagamos, porque primero muestra que no somos liberales de la boca para afuera. O sea, yo no soy aperturista económico para exportar, pero si me traen un importador le voy y le pido a la Secretaría de Comercio, no, protegeme la industria porque si no quiebro. No, no, flaco. Si sos liberal para todos, sos liberal para escuchar, sos liberal para decir, y respetamos la libertad de todos en decir lo que quieran, estemos de acuerdo o no. Pero una de las cosas más interesantes tiene que ver con lo que viene después, de cuando nosotros ojalá consigamos llegar al Congreso. Seguramente si Fausto está diputado, si yo estoy de diputado, no vamos a decir, yo con Máximo no hablo porque es de la Cámpora. No, tenés que hablar, tenés que negociar. Y dentro de las negociaciones hay un tema que te voy a preguntar a vos, Fausto, y vos representás a toda la audiencia. Dale, pero y Dale. cada una de las personas que nos esté escuchando que pueda responder. Suponete que vos y yo vamos a negociar un contrato muy importante de lo que vos quieras, de servicio de consultoría, de economía, de lo que vos quieras. ¿Dónde harías la primera reunión? ¿En tu oficina o en mi oficina? Obviamente en mi oficina. Bueno, esa respuesta que vos das es la respuesta del 99% de la gente y está equivocada. Yo doy una materia en la Universidad Paulista que se llama Estrategias de Negociación. Y se agrega a veces estrategia de negociación internacional donde incluís la cultura. ¿Por qué es equivocada? Porque yo cuando vos me digas, mira, la podemos hacer en mi oficina, yo te voy a decir, claro, por supuesto, donde vos te sientas cómodo. Y cuando yo voy a tu oficina, voy a ver un diploma de donde vos te recibiste, y yo voy a decir, yo también estudié ahí. Voy a ver un cuadro que diga cuál es el deporte favorito que vos tenés. Voy a ver cómo se conforma tu familia. Voy a ver cómo tenés organizado tu escritorio. Voy a ver cómo es tu personalidad en función de cómo vos tratás a la gente que está ahí trabajando con vos, con lo cual yo voy a tener un montón de información tuya y vos no vas a tener ninguna información mía. Y eso para negociar es fundamental, es conocer cómo piensa el otro. Y esa es la propuesta. Si el día de mañana vos te dijera, podemos entrevistar a Mario Firmenich, para mí fue una aberración de la sociedad, pero yo lo entrevistaría. O a Hitler, mirá, volvió a nacer. Claro, ¿cómo no voy a querer saber qué es lo que ese señor tenía en la cabeza? Obvio. Ahora, si lo que queremos es solamente entrevistar a gente que piense igual que nosotros y que diga que el problema de la Argentina es el gasto público y que tenemos que achicar el Estado y que tenemos que ir a un superávit fiscal, y chicos, no necesitamos hacer un programa de radio para eso. Hablamos por el Zoom, nos hablamos por radio, por teléfono, y cuando podamos nos encontramos, nos divertimos, nos tomamos un café, vemos todos los libros que cada uno leyó y con eso, maravilloso. No vamos a hacer un país diferente si hacemos eso. Si no abrimos un poco la cabeza. Disculpen la catarsis, pero me parecía importante compartir. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, siempre me parece que entrevistar, como en este caso, un expresidente son oportunidades pocas. No siempre vas a entrevistar a un expresidente de cualquier país, sea el que fuera, porque hay poca gente que ha sido presidente de un país en el mundo, digamos, ¿no? Es Pero por relativamente poca. supuesto. Entonces, obviamente es Además, interesante. Fausto, además uno nunca sabe qué es lo que lo llevó a hacer determinadas cosas. Yo tengo pregunta para 3 horas para Duhalde.
Y ojalá el día de mañana lo podamos entrevistar a Menem, ojalá el día de mañana lo podamos entrevistar a Fernández y a Cristina, y no van a decir, no, ¿cómo la van a entrevistar a Cristina? Pero claro, qué Claro, mejor. exactamente. No significa eso Felicitaciones que, a no María significa eso, Laura, a Pablo, a todos los que claro, hicieron eso. no significa eso un apoyo directo, sí significa que es interesante. Y además, en muchos casos, entrevistar a esta gente te da una idea más cerrada de los problemas que podés tener en el momento de querer llevar una agenda liberal a la sociedad realmente, a la política, ¿no? Una idea más cerrada y las ventajas y las desventajas que vas a tener. Porque ya nos ha pasado, qué sé yo, por ejemplo, con Julio Bárbaro, que es peronista y opina en algunas cosas diferentes, pero también en otras cosas opina muy parecido. Entonces, Claro. por lo menos podés llevar adelante cosas en las que se opina parecido y las cosas que se opinan tendrás que tratar de convencerlo, tratar de disuadirlo, tratar de explicarle por qué pensás de esa manera, ¿no? Pero me parece que se puede avanzar mucho más en cualquier sociedad, en cualquier cosa, convenciendo y hablando y ver en los puntos en los que estamos de acuerdo. Yo creo que hay muchísimos argentinos de acuerdo en muchas cosas, que no se llevan adelante por otras razones, que habrá que ver cuáles son, ¿no? Y eso es lo que tratamos de dilucidar aquí. Bueno, pero si alguien no acepta críticas o no acepta que podamos pensar diferente o lo que sea, recomiendo terapia, hace muy bien, te permite manifestar las cosas, buscar el origen de los problemas, a veces hay cuestiones que uno puede mejorar en función del pasado, pero hay que ser abiertos, muchachos, todos tenemos que aprender con el que ya hizo para no equivocarnos de nuevo. Yo creo que no hay peor cosa que equivocarse de nuevo en lo que pudo haber evitado el error. Y para eso tenés que escuchar a la gente que piensa diferente. Sí. Una cosa, ya que estamos con el tema de avisos parroquiales, voy a dar un aviso parroquial. Dale. Unidos lo que está haciendo es todas las semanas tratar de poner un tema sobre el tapete en estas discusiones que hay en los grupos WhatsApp, en los grupos de Zoom, un tema por semana, ¿sí? Es una forma de ordenar un poquito las discusiones internas. Y esta semana le toca el tema de instituciones. Acá Conrado me pasa las fechas, además, que me parece muy importante, que todos los miércoles a las 8 y los sábados a las 11, o sea, ayer a las 11, miércoles que viene a las 8, los sábados a las 11, hay unas charlas para conocer al partido y para que la gente pueda participar. Y aquellos que quieran afiliarse o que quieran participar en Unidos, lo puedan hacer sabiendo de qué se trata el partido. Así que eso, les digo, todos los miércoles a las 8 y los sábados a las 11 de la mañana hay una charla, creo que es por Zoom o por Instagram, no sé, fíjense en el Instagram o en el Zoom y ahí lo van a tener, ¿no? De última hora, ahora les averiguo bien dónde salen y les paso al final del programa. Contanos un poco si la gente quiere participar de los grupos de trabajo, ¿cómo deben hacer? Bueno, ahora estamos, todavía De no trabajo. no te puedo dar una respuesta. En general lo que estamos armando son equipos de grupo de trabajo. Por ahora estamos armando gente especializada en tema y buscando especialistas en tema. Nos pueden mandar un mensaje por Unidos, etcétera. Pero lo que vamos a hacer, estamos desarrollando es alguna plataforma para que eso sea más directo, digamos, ¿no? Y la otra forma para participar en los grupos de trabajo, y esto está funcionando, es, se han empezado a armar grupos de Unidos Agro, Unidos Pymes, etc. Y si vos participás en Unidos, estás afiliado a Unidos, y tenés algún interés en particular, ahora hay un Unidos Defensa y Seguridad, por ejemplo, y tenés algún interés en particular que quieras desarrollar y conocés gente del partido que esté interesada, podés armarte tu propio Unidos sobre el tema específico que quieras, que después vamos a tratar de conectar eso con los grupos con los equipos de trabajo, ¿no? Y va a ser mucho más directo y penetrante si a gente, por ejemplo, como hizo la gente de Unidos Agro, gente del agro se juntó, empezaron un grupo de WhatsApp, desarrolló una plataforma y probablemente cuando tengamos los equipos de técnicos, por ejemplo, de economía, que están empezando a funcionar, bueno, se contactarán con los de Unidos Agro y obviamente habrá una relación, porque el equipo de economía originalmente son 5 o 6 personas para plantear hoy por hoy grandes ideas, grandes objetivos, pero la idea es ir cada vez más profundo en todos los temas, ¿no? Y para eso Claro. necesitamos armar armar equipo de gente que se dedique a temas específicos, ¿no? Entonces,
por ahora, las dos formas son, una es armarte tu propio grupo de interés, si no es que no hay, ya hay algunos, Estados Unidos Salud, yo no tengo la lista entera, pero Estados Unidos Salud, Estados Unidos Agro, Estados Unidos Pyme, Estados Unidos Defensa y Seguridad, hay un par más, no recuerdo. Comercio exterior. Comercio exterior, lo tenemos acá. Y si no encontrás algún grupo de esos, por lo menos armarte uno. Y cualquier cosa, cualquier duda nos contactan por Twitter o por... Twitter lo uso bastante, así que Twitter me contactan, no hay problema. Y después ya veremos, y después trataremos de hacer una plataforma para integrar todo de mejor manera. Pero bueno, eso implica desarrollar una plataforma y cosas, ¿no? Está bárbaro. O sea, es que María Laura nos está contando que están intentando el contacto con el expresidente Eduardo Duhalde. Parece que escuchó las críticas y no nos está atendiendo. No, Pero no. seguimos esperando y además conversamos un rato, que viene bien, hace tiempo que no hablamos. Recordémosle a la gente, Fausto, que aquel que no se ha afiliado aún puede hacerlo a afiliate.online, ¿no? Era uno, y si no, el que a mí más me gusta es el afiliate.unidosargentina.org. Sí, a mí me gusta más el afiliate.online porque me suena más rápido. Pero Más bueno, rápido, claro. pueden elegir los dos se van a afiliar. Déjame que haga una explicación sobre ese tema, porque ya me ha contactado ayer una persona en Twitter sobre esto, que estaba preocupado porque se afilió y el programa no te dice nada. Termina de afiliar, te mandás a afiliar y nadie te avisa nada por un tiempo. Y está bien, a ver, entiendan también nuestras limitaciones. En general, cuando uno llena la planilla de afiliación, no es que se afilió automáticamente, ¿está bien? ¿Por qué? Porque Claro. la ley exige que para afiliarse se entreguen unas tarjetitas, 4 tarjetitas blancas, una de adhesión amarilla, firmada con tinta negra, porque saben que todo esto es muy burocrático, a mano. Entonces, cuando uno llena la planillita esa, que son todos los datos que pide el Estado para afiliarse a un partido, hay gente del otro lado, voluntarios, a los que le agradecemos enormemente el trabajo que están haciendo, pero mucho trabajo, que se pasan llenando por cuadruplicado las tarjetitas. ¿Está bien? Y lo hacen a mano, lo hacen a puro pulmón y con mucho esfuerzo. Y cuando esa gente llega a tu tarjeta, te va a llamar y te va a decir, mirá, puedes pasar a firmarla, te la llevo, te la alcanzo, nos encontramos, lo que fuera. Así que puede pasar un tiempo hasta que te avisen. Y la otra alternativa que recomiendo también es si vos estás en, no sé, Chaco y querés y te afiliaste, una vez que te afiliaste, podés mandar un mensaje, o antes de afiliarte si querés, a Unidos Chaco y pedirle que te agreguen los grupos de WhatsApp, a los grupos de discusión, etcétera, ¿no? Y te van a agregar. Y a partir de ella estás participando. Después el tema de cuándo te llega el llamado para que vayas a firmar o te alcance la tarjetita, puede llevar unos días o semanas. Pero tranquilo, no es que no estás afiliado hasta que. Primero, no estás afiliado hasta que no firmes, y en realidad no estás afiliado hasta que no firmes y no entreguemos nosotros las tarjetitas a la justicia electoral, ¿no? En ese momento uno está afiliado. Y ahí cuando hay alguien que está en otro partido, se Si hay afilia. alguien que está, si está alguien que está en otro partido, no se puede afiliar. De hecho, la gente que llena a mano tiene que hacer, hay una especie de mecanismo que diseñaron, donde tiene que fijarse en una lista de la justicia si estás afiliado o no a un partido. Si estás afiliado, te van a llamar y te van a decir, che, acá pareces afiliado en un partido. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? En ese caso, el Correo Argentino, a una sucursal del Correo Argentino, les recomiendo no ir al mediodía porque es un lío de gente en general. Traten de ir a la mañana, temprano. ¿Ya está Sí, funcionando el correo, Fausto? ¿Ya sí, está funciona. Y lo que hay que hacer en ese caso es mandar el telegrama de desafiliación de partido político y el Correo Argentino te va a dar una hojita, la llenás, la tenés que llenar ahí con, básicamente hay que llenar nombre, apellido, DNI, etc. El único dato que es necesario saber, pero hay un cartel en el Correo Argentino en general, es en qué distrito electoral estás y cuál es la dirección de la justicia electoral de ese distrito. ¿Tá? En general hay un cartel que dice Capital Federal, Tucumán, no sé cuánto.
provincia de Buenos Aires, y la dirección. Si no está en internet también lo puedes conseguir. Y con eso, recomendación mía, una vez que lo llenen, antes de dárselo del correo argentino, saquen una foto para mandárselo, adjuntárselo a cualquiera, a la gente de Unidos que esté ficheándose las fichas, ¿no? Porque así por lo menos saben que estas cosas, el correo, los telegramas y la justicia electoral argentina puede fallar. Entonces, puede fallar. Puede fallar. Como decía Tuzán, puede Como fallar. decías tú, puede fallar. Entonces, por si acaso, si usted tiene la constancia, además no tiene ninguna constancia, así que la constancia es tu foto de que lo llenaste y lo mandaste. Y eso se lo recomiendo para tenerlo, entonces se puede firmar la tarjetita y adjuntar como constancia ese hecho de que mandaron el telegrama, ¿no? Así que, bueno, segunda recomendación, eso es muy importante. Y bueno, así que si están afiliados a un partido político, no se preocupen, vayan al correo argentino. Les digo que el trámite lleva 2 minutos. 2 minutos. Lo que más lleva es llenar el papelito, eso que tampoco es muy complicado. No es para nada complicado. Fausto, te cambio de tema un poquitito, y en tanto la producción continúa tratando de buscar el contacto con el expresidente Eduardo, ojalá consiga, y si no, haremos el programa vos y yo con el mayor orgullo y dignidad. Sí, y si no, siempre podemos llamar a alguien de entrevistado, de alguno lo conseguiremos. Sí, un dato que me parece importante, de compartir con quienes nos está escuchando, y generalmente son personas que simpatizan con las ideas de Unidos, es que este programa nació con el objetivo de que sea un programa como el partido, de todos, donde todos podamos intercambiar este lugar de conducir, donde aquel que tenga interés de hacerlo, y que por supuesto sienta que tiene capacidad para hacerlo, o sea, que no se trabe cuando aparece la cámara o cuando nos hablan, María Laura, nos escriben y demás, que pueda decir, mira, yo tengo ganas de entrevistar a alguien, conozco a la persona y me gustaría entrevistarla. Hablas con Fausto o conmigo y con mucho gusto cambiamos los roles. Entonces puede quedar Fausto con alguien haciendo el programa, o puedo quedar yo con alguien haciendo el programa, puede ser referente, puede ser simpatizante, puede ser afiliado. La única condición sí que debe ser afiliado. Pero es abierto para que cualquier persona pueda participar, exactamente con el mismo espíritu de Unidos, donde no hay alguien que va a decir, vos vas a estar en la lista y vas a estar primero, segundo, tercero. No, no. El afiliado de Unidos es el que tiene el verdadero poder, el que puede votar a quien quiera que lo represente y pueda ser votado para representar a aquellos que así lo determinan. Así que si alguno de quienes nos está escuchando tiene ganas o está estudiando periodismo de repente, mejor todavía, y dice, mira, yo tengo ganas de entrevistar junto con Fausto y hacer un programa. Adelante. Y de nuevo, puede ser alguien que coordine algún grupo, algún equipo de trabajo, o alguna persona que sin ningún tipo de visibilidad tiene ganas de acompañarnos en esto que tenemos la oportunidad de hacer en este momento con Fausto. Así que está la invitación realizada. Te meto en otro temita, el tema del COVID-19, que yo creo que es un tema de siempre, ¿no? De hablar. Sí. Sabes que todos los días a la mañana yo actualizo datos del World Meters Info /coronavirus y veo con preocupación que Argentina está número 12 en cantidad de contagios y está número 18 en cantidad de fallecidos, a pesar de que la cantidad de fallecidos es baja, está realmente en lugares muy altos. Hay 215 países en análisis y Argentina está 12 en cantidad de contagios y 18 en cantidad de fallecidos. Esto podría llevar a concluir que la cuarentena, como la planteó el gobierno, además de que ideológicamente estamos muy en desacuerdo, desde el punto de vista de la salud no dio el resultado que tenía que dar. Mira, la verdad es que no sé. La otra estaba viendo en realidad lo publicó, ahora me acuerdo que lo publicó en Twitter, un gráfico entre Argentina y Colombia, ¿por qué Argentina y Colombia? Porque son dos países con más o menos el mismo tamaño poblacional. La economía colombiana es similar también a la Argentina, o sea, son países similares. Lucas Liach lo publicó. Y lo que muestra es que básicamente la curva de Argentina y Colombia, que son dos sociedades parecidas, están más o menos en el mismo camino, digamos, ¿no?
puesto Argentina sobre Colombia, es el mismo gráfico. Y lo que me parece que ha hecho la cuarentena en Argentina, siendo una de las más estrictas y más largas del mundo, lo que ha hecho es estirar los plazos, por así decirlo, ¿no? O sea, largar la cuarentena más, largar la curva de contagios más tarde, y no logró cambiar los contagios, simplemente lo que hizo fue estirar. Que, vamos a ser sinceros, si el plan era estirarla para poder prepararse correctamente, hubiera estado bueno. El problema es que falló esa segunda etapa. ¿Tá? Entonces, probablemente, si uno dijera, mira, al final al cabo, lo dijo el que fue ministro de Salud de Suecia, al final al cabo vas a pasar por lo mismo. Porque el tema es así, una vez que os instalas la cuarentena, dejás de meterte en un tema de salud y te metes en un tema social. Sí, claro. Y ahí yo creo que fue uno de los graves errores del gobierno, no entender eso, que la cuarentena no es una cuestión médica, sino que es una cuestión social, ¿no? Una vez que pusiste la cuarentena, empezás a tener problemas económicos, empezás a tener problemas de que la gente se empieza a cansar, de que no podés aguantar 5 meses en cuarentena realmente, a menos que quieras poner un estado policial. Y ahí es donde empezó, creo yo, el derrotero del gobierno. A ver, estirar la curva para prepararse tenía cierta lógica. Ahora, estirar la curva de la cuarentena y no prepararse del todo, sin hacer testeos, sin hacer otras medidas más sofisticadas, me parece que ahí es el problema. De hecho, aquí entrevistamos a Guido, apellido no me acuerdo, no es que no me acuerdo, es más difícil de pronunciar que otra cosa, un bioquímico molecular, que explicó esto. Dice, se puede testear las cloacas, tampoco es necesario testear la gente. Entonces, si vos, Sí, acá se hace eso. En Brasil se hace eso. Si vos testeas las cloacas, sabés en qué zonas podés tener mucho más contagiados, porque bueno, la gente va al baño, hace sus necesidades, y ahí podés detectar exactamente cuánta gente contagiada hay. Entonces, eso permite decir, bueno, mira, esta área en particular, por ahí está con serias dificultades, ¿no? Y limitar ahí el movimiento, y no limitarle a toda la gente. Entonces, me parece que se podrían haber hecho cosas mejor, ¿no? Le adelantamos a la gente que la producción ya está hablando con el expresidente Eduardo Duhalde, que están buscando para conectarse y que en cualquier momento tendremos al doctor Duhalde con nosotros. Así que aquellos que se sumaron para escuchar, no hay que perder las esperanzas, que la producción ya entró en contacto con él y está a punto de entrar en cualquier momento. Gran trabajo de la producción, permíteme Increíble. decírselo. Sí, sí, sí. María Laura, Pablo, realmente es increíble el profesionalismo con que se trabaja en esta radio. Vos sabés que en temas de la cantidad de contagios, Argentina tiene en este momento 336.802, número 12 en el mundo. Quien está arriba es 356.792, que es Irán, y arriba de Irán, número décimo, 395.708, que es Chile. Y después de Chile ya viene España, Colombia, México, Perú, África del Sur, Rusia, India, que en cualquier momento va a pasar a ser segundo, pero obviamente tiene 1.381 millones de habitantes, es normal que esto ocurra, Brasil y Estados Unidos. A ver, ahí está el presidente Duhalde. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos. Sí, perfecto. Bienvenido. Qué difícil que es esto, Dios mío. Un montón de No tenemos oportunidad de verlo, pero por lo menos tenemos oportunidad de escucharlo. Aquí quien habla es Gustavo Segre y Fausto Esponja. No estoy con mi nieta de 9, que es la que me soluciona todos los problemas estos. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. No, por favor. Bueno, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La verdad es que nos interesaba mucho esta entrevista porque probablemente usted ha sido el único presidente aparte de Alberto Fernández, que ha atravesado una situación económica como la actual, digamos, ¿no? Una crisis económica muy profunda y una recesión muy profunda. Y la verdad es que ahí me gustaría saber su opinión sobre qué consejos... Bueno, sí. Primero no me gusta, lo primero que no me gusta es decir lo que voy a hacer ahora, que estás equivocado. A mí no me tocó una situación profunda. Creían que era profunda y yo decía, antes de asumir,
que era hacer un maremoto en una palangana. Debíamos el 48% de nuestro PBI, que es nada. Entonces siempre dije que el problema de Argentina no es lo que debe, sino lo que no produce. Esta es lo que yo siempre creí, lo que siempre defendí, soy productivista, en un país donde el ADN productivo de los dirigentes escasea y mucho. Yo no creo que ahora tampoco el problema sea tan grave como dicen. Al 19 debemos el 90% de nuestro PBI y tenemos un país extraordinario, una potencialidad increíble en su cordillera, en su mar, en el mar austral, el Atlántico nuestro, en su superficie y por supuesto también bajo de la superficie. El problema de mi criterio sigue siendo el mismo. No nos damos cuenta que los países salen de situaciones difíciles, primero, si defienden al empresariado, y yo lo hago desde mi origen gremial. Yo fui el primer presidente surgido del movimiento obrero, pero aprendí de siempre que no hay trabajadores sin empresa, y soy un defensor a ultranza de las empresas argentinas, de las grandes, de las medianas, de las pequeñas, de las chiquitas, y de los viveros empresarios, que acá no se han enterado todavía, y en España desde hace muchos años, es política de Estado que los municipios tengan viveros empresarios. Porque vemos lo que pasa. Yo lo conozco a Coto, y Coto era un carnicero de barrio. Miren lo que es ahora. El tema de Vicentín. ¿Qué era hace 60, 70 años Vicentín? Una casa de ramos generales. Entonces la idea esta de apoyar a las viveros empresarios o incubadoras de empresas, como quieran llamarle, tenemos que ponerlo en marcha muy rápidamente en la Argentina, cosa que me tocó hacerlo en mi provincia. Hay dos temas que son indispensables para poder salir lo más rápido posible. Primero, que se entienda que gobernar desde un partido político hoy, aunque tenga mayoría parlamentaria, es muy viejo. Es estar instalado en un pasado bastante lejano. Ya no se puede. En contraposición con la velocidad de los cambios, los partidos son estructuras muy rígidas que en vez de facilitar, impiden o demoran el cambio. Por lo tanto, lo mínimo que debemos hacer es lo que por ley se hace en el parlamentarismo. Tenemos que tener coaliciones lo más grandes posibles. Yo de lo que hablo es lo que hice, no hablo de las cosas que se me ocurren. Yo entendí hace más de 40 años que el paradigma no era el que gana gobierna, el que pierde acompaña, porque fue una mentira siempre. El paradigma que yo impuse fue el que gana gobierna, el que pierde también. Eso lo hice con el doctor Alfonsín en la provincia, y lo hice con el doctor Alfonsín cogobernando. Yo decía cogobiernos, en realidad son coaliciones en la nación. Yo entiendo eso, y es muy fácil gobernar cuando uno tiene, la mayoría en el Parlamento, mayoría en el Ejecutivo, y aún teniendo, como me tocó a mí, una corte muy en contra, se facilita mucho la gobernanza. Bueno, esta es mi idea, no es la situación de Argentina, en mi criterio, como la pintan tan grave. Reitero, 90% de nuestro PBI a diciembre del año pasado, y además, lo que sí tenemos que ponernos a estudiar, y hay mucha gente ahora, muchos que me mandan al movimiento productivo, lo que está pasando en otras partes del mundo, donde no se atan a la moneda para producir y para generar mucho trabajo, muchas construcciones, mucho de todo, sino sistemas modernos, que estamos usando en China y otras partes del mundo, donde no va hacia la inflación los costos que se hacen en obras de enorme envergadura. Pero son todas cosas largas de charlar. Yo no soy un especialista en eso, pero me considero un especialista en todo lo que tenga que ver con productividad. Doctor Dualde, una pregunta que tiene que ver con la historia, y es una curiosidad que muchos tenemos. ¿Cómo surgió en aquel momento el determinar que el candidato a presidente sería el exgobernador en la época Néstor Kirchner? Bueno, en realidad yo cometí una cantidad enorme de errores, pero no por Kirchner, sino errores de concepto.
yo no sé por qué tenía la ocurrencia y la convicción de que para ser presidente primero había que ser gobernador. Después del tiempo, dejo el cargo, uno piensa más claro, tiene más claridad para pensar, me di cuenta que los mejores presidentes argentinos, en mi criterio, no habían sido gobernadores previamente. Y en ese momento, bueno, para mí era así. Vasco, cabeza dura como soy, empecé con el Lole Reutemann. Lole para mí era un hombre muy especial, una forma muy rara de conducir, pero le hacían caso la gente en su provincia, en Santa Fe. A mí me gustaba Lole. Lole, por un exceso de responsabilidad, finalmente no quiso. Después se me ocurrió que podía ser de la Sota, lo intentó y un día me dijo, Eduardo, no da, porque a los cordobeses le cuesta mucho entrar en el norte del país y también en el conurbano bonaerense. Me dijo, no voy, no llego. Y seguía con gobernadores. Entonces intenté con Felipe Solá, que se enojó cuando yo, para probar, lancé la idea a la prensa, así como una infidencia, y se enojó, no quería saber. Y quedaban entonces 3 gobernadores, que es lo que yo equivocadamente creía que tenía que ser. El primero era Carlos Menem, que no podía ser el candidato por una razón elemental, perdía con el segundo, cualquiera fuera él, perdía con el segundo. El mejor de todos, en mi criterio, el más grande gobernador de las últimas décadas, para mí fue Adolfo Rodríguez Sá. Bueno, con un amigo, un senador de la provincia de Buenos Aires, le mando a decir que venga, que iba a ser el presidente. Y vino sorprendido. Entonces lo llamo a Moyano, porque siempre trabajaron junto con Moyano. Le digo, mira Hugo, anda a verlo, decirle que venga, que va a ser el presidente. Y ante mi sorpresa, me manda a decir que no, que él no iba a venir con nosotros, que él iba a venir con un vicepresidente radical y que venía por todo. La primera vez que un dirigente escuché decir que venía por todo. Error que después, bueno, Qué después se dio miedo. cuenta que era un error. Y después quedó Néstor. Qué miedo cuando alguien dice eso, ¿no? Sí. ¿Cómo? No te entiendo. Continúo, no, que digo que qué miedo Sí. cuando un dirigente dice que vienen por todo, eso da miedo, pero Bueno, continúe, por favor, que es interesante. es una curiosidad, una curiosidad. Y quedaba Néstor, que se había anotado no para ser presidente, sino para que lo empiecen a conocer. Su idea era ser conocido para la próxima elección. Pero quedaba él, y ya no podía ninguno más, porque se habían cerrado las posibilidades de anotarse como candidato. Yo no tenía ninguna reserva con Néstor Kirchner. Y bueno, fue el candidato, tuve que trabajar a destajo para que sea presidente, porque no era conocido. Y con un inconveniente de origen, ¿no? Que la gente y los dirigentes y sobre todo la prensa decía que era el Chirolita de Duhalde, cosa que yo me daba cuenta que afectaba mucho el ánimo de un dirigente que tenía Chirolita de fulano de tal. Y él sufrió mucho esa circunstancia. Y yo intenté por todos los medios de irme antes de que terminara, inclusive de asumir, porque no quería que siquiera se pensara que yo me quedaba para pedirle algo. Y estábamos en el almuerzo previo a la asunción en el Congreso de la Nación, y estaban todos, de Fidel Castro, Chávez, estaban todos los presidentes, eh, vinieron todos. Entonces les pregunto en el almuerzo, ¿quién se va primero? Y Fidel me dice, yo me quedo, mañana tengo que ir a la UBA a dar un discurso. Y bueno, fui descartando hasta que me dice el presidente de Brasil, Lula, yo me voy a las 6 de la tarde, me voy con vos. Yo no me quiero quedar hasta que termine la asunción. Y me fui para para que nadie pensara, pero él eso lo tenía muy mal, Y yo entiendo esas cosas. Bueno, y bueno, fue así, a los 4 meses yo estaba muy tranquilo en España. Yo soy muy amigo de los españoles, estoy muy agradecido al presidente, el viejo rey Juan Carlos, y a todos los jefes de gobierno que han sido muy buenos con nosotros. Y estaba allá,
estaba ya en España, mi vocación docente es la más fuerte, estoy con un curso de posgrado que empecé en Salamanca, qué lindo es entrar a Salamanca y ver ahí hay una chapita, que decía acá, estudió el general Belgrano. Y estuve 2 años en Salamanca y esa misma cátedra de posgrado, hace 9 que la tenemos en Camilo Cela, una importante, muy importante Universidad de Madrid. Y bueno, y allí, estoy yo, es lo que a mí me gustaba. Y me llama Néstor Kirchner a los 4 meses de que asume él y me dice, Eduardo, te nombramos presidente de Mercosur, la puta que te tiró de las patas. Estoy cansado, Néstor, dejate de joder, estoy cansado, por favor. No, que Lula, que esto, que el otro, que allá. Bah, vine y hice lo mismo que cuando asumí la presidencia. Lo mismo que le dije a Alfonsín cuando asumimos juntos la presidencia. Es una misión. Una misión significa algo que cumplido el objetivo se va. Entonces les digo a todos, digo, mire, yo acepto una misión. ¿Cuál es la misión que se te ocurre? Reunir copiándonos, reitero, copiándonos de la que fue la Comunidad Económica Europea, ya convertida en Unión Europea. Copiándonos de la Comunidad Económica Europea, vamos a armar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Como yo tenía un trato muy, muy bueno con todos los presidentes, al año 9 de diciembre del 2004, en el Teatro de la Última Batalla para la Liberación de la dominación española, en Ayacucho, un lugar muy pobre de Perú, muy pobre, en ese mismo lugar se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y ahora viene un aprendizaje, el aprendizaje, que no sé si lo conté, estoy hablando todo el día, de Felipe González, cuando le pregunto, ustedes no se pelearon más, y nosotros empezamos a pelear. Y Felipe me contesta una cosa que me ilumina, es decir, me doy cuenta, no me he dado cuenta. Me dice, ¿sabes por qué no nos peleamos, Eduardo? Porque tenemos casi 100 millones de razones. Eran los muertos. Lo que hacían que un lugar del mundo tan importante ya no se pelearan más, claro, estaban tapados de muertos. Entonces empecé desde ese momento a plantearle a los amigos, a algunos amigos, escribir, ¿cómo no podemos capitalizar la experiencia ajena? ¿Es necesidad de que nuestra Sudamérica, que podía ser un vergel, la estemos convirtiendo en un basurero? Bueno, esa es la pregunta que me hago. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender que no hay que pelearse, ¿no? Tenemos que pelearnos más. Y el otro tema, tenemos que votar las leyes de transparencia o anticorrupción. El presidente me ha dicho que está convencido, que lo diga, y que trabajemos fuertemente en eso. Estamos trabajando desde hace unos meses con la UBA y con personas, muy reconocidas en la sociedad. Fuimos a visitarlo hace un mes aproximadamente a Vélez, y fuimos, con Facundo, por ejemplo, con Facundo Manes, fuimos con se llama, gente, Balvin, que es el de la UBA, y 2 o 3 personas más, representando un grupo más grande que estamos trabajando para votar las leyes de transparencia. Yo estoy convencido que hay que llegar a una gran coalición, pero por aproximaciones sucesivas. El próximo paso debe ser ponernos todos de acuerdo en votar las leyes de transparencia, que no sea una imposición, que no sea te llevo por delante, sino que sea el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y he hablado con la presidenta del PRO, he hablado con el presidente del radicalismo, he hablado con el presidente de mi partido, estoy hablando con los gremios. Hace 4 días reuní a en el movimiento productivo argentino, a todas las religiones importantes de la Argentina. Es un consejo mundial de diálogo interreligioso. Los reinos de ellos también apoyan un día el diálogo. Doctor, una pregunta. Sí, dale. Con este tema de la ley anticorrupción, ¿qué sabe o qué piensa del tema de la reforma judicial que se está lanzando en este momento? Porque
No, ni siquiera me he puesto a leerla porque me parece un disparate pretender sacar cosas del prepo. Me parece un disparate. No está en la línea de los consensos y yo estoy en desacuerdo con todo lo que no está en la línea de los consensos. Así que ni me ocupo de esos temas. Usted se reunió con el presidente Alberto Fernández, no hace, no me acuerdo, 3 semanas, ¿será? Pero no menos. Menos. La última vez hace una semana casi. ¿Y se puede saber más o menos de qué hablaron o qué? Porque me Sí, imagino que lo de siempre. Lo que tiene que entender la gente y los periodistas lo van a entender más fácilmente, que este es un gobierno muy especial. El presidente no piensa como la vicepresidenta y Massa no piensa como ninguno de los dos. Este es un gobierno muy especial en el cual está haciendo equilibrio el presidente. Él me ha dicho bombero a mí, yo digo que es un equilibrista bombero, porque necesita hacer ese equilibrio, porque están en desacuerdo, no piensan igual. Y en el marco de todas estas dificultades, hay que ir por arriba de estas dificultades y lograr una gran coalición donde estas diferencias que hay entre los que están en la primera línea de gobierno se vean acompañados por el resto. El modelo más claro fue cuando empezó la pandemia, que dimos un ejemplo a América y al mundo, todos juntos al lado del presidente. Después por estas cosas malas que tiene la política, eso se fue desgastando, pero hay que volver a eso, hay que volver a eso. Así que yo decidí, trabajar en esto, me vine a vivir a la capital, me prestaron un departamento, soy porteño, hasta que termine la pandemia, lo consiguió Chiche, lo arregló, pero yo no puedo me estoy exponiendo porque estoy todo el día en reuniones, y Chiche no la puedo exponer, tiene pánico, porque ya no le funciona un riñón y tiene otras dificultades respiratorias, y yo tengo pánico que le pase algo a Chiche. Entonces me quedo acá, estoy solo y ocupándome todo el día de estas cosas. Y gracias de nuevo por atendernos. Doctor Dualde, una pregunta. Su tema histórico es tan importante y tan rico porque es leer un libro que a lo mejor todavía no se escribió o leer datos de la historia argentina que muchos no conocemos. Una de las colocaciones que económicamente se le reclama de alguna forma es aquella frase de el que depositó dólares va a recibir dólares. En un momento alguien le debe haber dicho a usted, presidente, no vamos a devolver dólares. ¿Cómo fue? A ver. Esa frase representa claramente la confusión de la época. A mí me llama Alfonsín a las 21 de diciembre, durante todo el día. Yo atendí recién a las 9 de la noche, no quería ni hablar con nadie, porque sabía que me querían enganchar. Cuando me engancha Alfonsín y me dice, le hablé 15 veces y quiero decirle que usted va a ser responsable de una matanza en la Argentina si mañana no asume la presidencia. No soy suicida, don Raúl. No, que suicida, qué sé yo, qué sé cuánto. Le doy 2 horas, fíjate la forma que se manejaba Alfonsín conmigo, como si fuera un chico. Le doy 2 horas, pero no acepto el no como respuesta. Tenía razón, como tantas otras veces. Me llama de nuevo, digo, mire, acepto, pero igual que en la provincia. Es un cogobierno. Yo le llamaba así cogobierno, que en realidad es una gran coalición. Yo voy a asumir con ocho ministros. Uno, el primer ministro de la producción, que va a ser el presidente de la UIA, yo ya lo tenía pensado, he hablado con él. Y me quedan 7, de los cuales usted tiene que poner 3. A esta hora, asumo pasado, no. Lo cierto es que de apuro me ayudó esa noche 2 o 3 amigos que no los quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno, a hacer lo que fue el discurso ante la Asamblea. En realidad, eso fue un blooper, porque no había moneda nacional, porque por la normativa anterior todo peso que entraba se convertía en dólar. Cuando llega el ministro de Economía, porque no estaba en el momento que yo hice eso, me dice, Eduardo, está equivocado en eso. Digo, bueno, yo no, en ese momento, un presidente está al borde de su homenaje. Yo no puedo quedar con una mentira, no me puedo quedar con una mentira. Voy a hablar, le voy a decir a la gente que me equivoqué.
no, ¿cómo es decir eso? Es una locura que aquí y de allá. Y la verdad que cometí el error. Es un acto de soberbia. Para que no piense la gente que es mentiroso, llamé a una conferencia de prensa el 11 de enero y puesto sobre la mesa un vaso, dije, señores, como no hay moneda nacional y dólares no alcanzan, lo que dije es una gran equivocación. Y ahora, en este momento, digo, esto está filmado, pero nadie se acuerda. En este momento digo que si trabajamos todos juntos, ya puse condiciones, los que podían comprar 1000 vasos, como que estaba en la mesa, el día que reciban el dinero van a poder comprar 1000 vasos. Es decir, mantener el valor adquisitivo de la moneda. Fue un grave error el mío, porque tenía razón. Mucha gente estaba ilusionada con eso. Entonces no fue un acierto. Como dice, Brigitte, es un error. Un presidente tiene que guardarse su ego y no porque piense, para que no quedar como mentiroso, hacer lo que hice. No tendría que haber dicho nada. El único que se dio cuenta, y lo escribe en un prólogo de un libro, del primer libro mío que escribí sobre la situación, que fue también Felipe González, lo pone en el prólogo. En el prólogo del libro pone la extrañeza de que yo me haya animado a decir eso a pocos días de asumir cuando el país estaba todo convulsionado, ¿no? Estábamos en el máximo de que se vayan todos. Bueno, esa fue la historia, pero la verdad que ya digo, ¿no? Algunos amigos, yo estuviste bien, me dicen ahora, no estuve bien en haber dicho lo que dije en ese momento, haber aclarado lo que aclaré. Es un acto de soberbia egoísta de mi parte, que porque no me tengan como mentiroso, poner en riesgo lo que en ese momento era riesgoso. Claro. Fausto. Sí, pero estaba con mute. Doctor, una gran pregunta que yo tengo es, ¿cómo ve usted la situación argentina hoy? Porque, ya le digo, en recesiones ha habido 3 de este tamaño. La del 2002, la de 1890, que esa no la contó nadie, y la actual. Más allá de que la recesión siempre se recupera en las economías, lo que yo veo hoy, y usted lo debe entender como productivista, es que Argentina realmente no ha logrado crecimiento real desde el 2011. O sea, hace una década que Argentina tiene el PBI estancado en el mismo lugar. Entonces, bueno, ese es el tema que hay que abordar. exactamente. Es el tema que hay que abordar. Te cuento lo que yo a veces tengo que hablar del pasado porque entiendo que hay que hacer lo mismo que hicimos en el 2002. En primer lugar, tenemos que olvidarnos de criticar. Yo si lo dije antes, porque soy medio repetidor y hablo muchas veces por día, olvidarnos de criticar a los grandes empresarios. Por favor, respeten a los grandes empresarios, respetémoslo. No hay país importante en el mundo que no tenga grandes empresarios y los respetan. Yo me enojaba mucho cuando al padre de Macri lo criticaban, un Tano que podía ser un payá, que podía vivir 1000 vidas en el mejor lugar del mundo, sin embargo estaba pagando 10.000, 20, no sé cuántos salarios por mes, y como, bueno, era un productivista, y yo lo he defendido en el momento que parecía incómodo que lo defendiera. Lo mismo digo de lo que hacen los caños, que nunca estuve con ellos, lo mismo digo de todos los grandes empresarios argentinos. Esa gente tiene una vocación, tiene un proyecto de vida vinculado con crear riqueza, son la gente más importante, son los que necesitamos. Bueno, y lo mismo los dirigentes gremiales, tan criticados por un sector, los dirigentes gremiales yo creo que son muy importantes en el momento que tenemos que resurgir. Yo los convoqué a los 2 días de asumir el 2002, lo convoqué con Alfonsín en Olivos, 50 grandes empresarios, 50 importantes dirigentes gremiales y algunos bancos, y le dije, frente a ellos, ustedes, la comunidad productiva es la que tiene que gobernar la Argentina. No escapa a los que están escuchando que era una exageración. Claro que era una exageración, a propósito hecha, porque si uno no le da confianza, sin confianza no hay salida. Si el empresariado que tiene la plata, porque no es que hay que buscarla de afuera, en los diarios económicos y los diarios más conocidos de Argentina, sabemos que hay un PBI que lo tienen ellos,
pero no van a poner un centavo si no le damos confianza. Es una cosa elemental, una cosa elemental. Y un gobierno que le genere desconfianza va a costar mucho de salir. Ahora, no saber que tenemos uno de los países con mayores potencialidades, los que creen en Dios, la naturaleza, los que no creen, nos ha dado todo. Una cordillera pletórica de riqueza, pletórica, en los que los chilenos sacan 20 veces más en miles de millones de dólares que nosotros, teniendo nada más que el 46% de la cordillera. Un mar... Discúlpeme, si yo estoy repitiendo, usted hágame acordar, porque No, me por paso el favor. día hablando. No, porque me paso el día hablando. Y a veces repito una cosa que dije antes. Un Atlántico Sur, que al costado de nuestra zona exclusiva, vienen a pescar de 13 a 14 mil kilómetros. Nuestra zona se está muriendo de viejo, los peces. Está muriendo. Ahora, doctor Dualde, una pregunta, perdone que lo interrumpa, una Sí. pregunta. No, pero la que quieren, sí. Hay un montón de gente, como usted bien dice, que tiene recursos, que le interesaría invertir, no solamente de Argentina. Yo vivo en Brasil, estoy en San Pablo, y hay muchísimos brasileños que comparten su idea de decir Argentina es un país riquísimo, tenemos una tierra fértil con posibilidades increíbles, pero ¿cómo hacer que esa gente invierta cuando tenemos una ley laboral antigua, un sindicalismo que complica, un problema cambiario que no permite que quien invierta dólares pueda generar recursos y ganando dinero a lo mejor no lo puede sacar, que es el objetivo de cualquier empresa, tener ingresos, ganar plata? Bueno, ¿Cómo hacemos para resolver eso? Acompañando lo que precisamente, usted dice. precisamente por lo que ustedes dicen, es que hay que estar trabajando junto con los trabajadores y los empresarios. En mi caso, cuando asumimos, los junté a los dos y le dije, en particular a los dirigentes gremiales, por 6 meses no quiero que ni hablen. Y cuando uno, por cualquier razón, no puede tener la capacidad de convencerlos, por 6 meses ni hablaron. Claro, a los 6 meses un día, Moyano me planta una huelga, y la otra CGT de la época, que, llama para una huelga. ¿Qué hago yo? Los llamo a Olivos, los invito a un asado, y ya había empezado en esa época a resurgir mucho tipo de actividades. Como yo vengo de ese palo, hablando mal y pronto, empecé a hacer hablar a los que estaban recuperándose. Y empezaron a aplaudir. Y cuando llegó al final, hablé yo y me aplaudían, y Moyano dice, Eduardo, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo preguntaste, Hugo? Yo nunca dejé de atender a ningún dirigente, ni empresario ni trabajador. Con esto quiero decir que si uno habla con el sector empresarial y el sector de los dirigentes gremiales, se dan cuenta hasta dónde se puede tirar. Se dan cuenta, no son sonsos. Vean lo que está haciendo, por ejemplo, la gente de la construcción, están bajando, no están exigiendo lo que pretenden los trabajadores porque no se puede, no son sonsos. Se dan cuenta de que se le están acabando, se están yendo los trabajadores. Entonces mire, yo creo en el milagro del diálogo, en el juntarse. Y a veces cuento, ¿por qué creo en el milagro del diálogo? Te cuento. 14 de enero se inicia el diálogo argentino, 14 de enero. 2 días después aproximadamente hacen la primera gran reunión donde estaban los empresarios del campo, de la ciudad, de la industria, del comercio, los piqueteros, los jubilados, todos los sectores representados. ¿Qué hago yo? Le pido al que me representaba, creo que era Eduardo Amadeo en ese momento, que necesitábamos 10% de retenciones, que ya por ley se le habíamos aplicado el 6 de enero, a pocos días, al sector petrolero. Bueno, cuando pide eso, se levanta un señor, un amigo, después un amigo realmente del sector agropecuario, y dijo, no, te cago a trompadas porque están los curas. Muy bien. Vino, me contó eso mi amigo, a quien había enviado, y a los 12 días aproximadamente, las 4 entidades me piden una reunión, y ¿sabe qué vinieron a hacer? Ofrecerme el 10% que había pedido. ¿Saben por qué? Porque sentados en la misma mesa, ellos se daban cuenta que tenían problemas, pero cuando empiezan a escuchar más, se dan cuenta que su problema
era el mínimo al lado de los que no podían comer, los que no tenían ningún ingreso. Entonces no hay que cansarse. La gente se entiende hablando, dialogando, y es lo que yo prácticamente estoy en tono de exigencia diciéndole a los dirigentes de mi país. Esa me parece, de hecho, justamente hablábamos de eso con Gustavo antes de que usted entrara. Una pregunta que tengo, la verdad que me parece interesante la situación de usted peronista de toda la historia, digamos. Una cuestión interesante que me parece del peronismo actual es que es como usted lo dijo, es una confederación peronista esta que está gobernando, ¿no? Tenemos a Cristina Kirchner por un lado, a Alberto por otro y a Massa por otra parte, ¿no? ¿Cómo ve ese funcionamiento hoy? Ustedes piensan todos diferentes, está claro, pero ¿cómo lo ve funcionando a Bueno, Massa, a Alberto y a Cristina en su conjunto? Es muy sencillo, es muy sencillo. Alberto, vez pasada, dijo, me trató de bombero. En realidad un error porque ocultar lo que realmente pasó, que era una gran coalición con la Unión Cívica Radical. Pero bueno, está bien. Y yo digo que él es un bombero equilibrista, tiene que ser equilibrio, porque si no se rompe todo. Y lo peor que le puede pasar al país que se rompa todo, porque no van a volver otro partido, no se equivoquen. ¿Saben cuántos dirigentes desde el año 30 al 86, cuántos dictadores militares tuvo la Argentina? ¿Sacaron la cuenta? ¿Saben cuántos? ¿Cuántos? 14. 14. Parece mentira, ¿no? 14. Le hemos ganado a los brasileños que tuvieron solo un gobierno, una sola dictadura, a los uruguayos que han tenido una sola, a los chilenos que han tenido dos y a los paraguayos que tuvieron tres. Es decir, señores, no estamos para joder. No estamos para joder. Porque la verdad, no ver la geopolítica, no ver lo que está pasando en Latinoamérica, no nos damos cuenta que hay un gobierno cívico-militar en Brasil, no nos damos cuenta que en Chile lo único que queda en pie, porque los tienen contra las cuerdas, las redes y los movimientos, los carabineros y el ejército, y en Bolivia y en Venezuela, y ahora en Ecuador hace una semana, mandan los militares. Entonces, no jodan, muchachos. Se den cuenta, aprendamos de la historia y de lo que puede llegar a pasar. Doctor Dualde, le hago la última pregunta por mi parte y agradeciéndole desde ya por el tiempo que nos ha dispensado. Hoy en la República Argentina, ¿manda Fernández Alberto o Fernández Cristina? Ninguno de los dos. Están los tres mandando o tratando de ponerse de acuerdo, pero en realidad a mí que nadie me va a hacer decir, porque no es cierto, echarle la culpa a los que le soplan al oído al presidente. El responsable de todo es el presidente que hemos sido elegidos. Si él se deja, si él cede demasiado, la culpa es de él. Acá no hay que echarle la culpa a Cristina Kirchner ni a nadie. Las cosas, si no le gusta a la gente, sepa que es el presidente el que tomó la decisión. No importa quién se la aconsejó. Gracias. Fausto, ¿las preguntas? Estás muteado, Fausto. Estoy muteado, perdón. A eso voy. Siempre terminamos el programa con una serie de preguntas que son para todos iguales, pero que nos parece una buena forma rápida y concisa de más o menos conocer a la persona y los intereses en general, ¿no? Dale. 6 preguntas sencillas, ¿no? Y la primera pregunta es, si Argentina fuera una persona, ¿cuál diría usted que sería su mejor cualidad? ¿De persona? No Si entiendo de Argentina quién. fuera una persona, claro. Ah, sí. Y bueno, si fue una persona argentina con la mejor cualidad, bueno, es la inmensidad de su territorio, bueno, y la potencialidad que emana de él. Uh-huh. Y si fuera una persona, ¿cuál sería su peor característica? Y la pelea. Me parece. La tercera creo que ya la respondió, pero se la hago de vuelta para el registro casi. Si no viviera en Argentina, ¿qué país le gustaría vivir? Uruguay. Pensé que iba a decir España. No, porque somos hermanos, somos hermanos gemelos. La verdad que me he sentido, yo viví en Uruguay cuando presidí el Mercosur. Uno se siente cómodo ahí, en Uruguay. Una dirigencia ejemplar en relación al resto de América. Es muy, muy, muy cómodo. Me invitó el presidente de Uruguay, voy a estar seguramente el mes que se inicia ahí. Voy a estar porque mi primer tema no fue el que la gente cree. Mi primer tema de toda mi vida es el tema de las tierras. El de Valle, dice.
Vale, No, el actual presidente, el actual presidente me invitó, voy a ir. Porque mi primer tema, que no fue el que la gente cree, fue el tema de las tierras. Y he terminado un libro, el capítulo argentino de Latinoamérica Tierra para Todos. Me parece una inmoralidad que en un continente de la vastedad nuestra, octavo país del mundo en superficie, la gente no tenga un pedazo de tierra en el lugar que lo vio nacer, por supuesto, no donde quiera. Es una inmoralidad, es realmente inmoral. Entonces, ese es el primer tema del que yo me he ocupado. Y bueno, y el año pasado dije, voy a escribir de los 3 temas que me he ocupado toda mi vida, y resulta que pude presentar uno solo, a ninguno, mejor dicho. El libro que no presenté y que ahora tengo que presentarlo porque se ha puesto peor que nunca es el tema, 7º libro sobre el tema de adicciones, ¿no? La guerra o la paz, dilema de las adicciones. La guerra, Estados Unidos considera al adicto un delincuente, y la paz es humanismo europeo que está en la buena, que es un enfermo, como realmente lo es. El otro libro que tampoco presenté es El poder moral. Ya escribí un capítulo en otro libro sobre eso, porque realmente el problema de la corrupción está en la base de los problemas de Latinoamérica. Está en la base, no solamente de nuestro país. Y hay que modificar las leyes y hay que votar la ley de transparencia. Muy Y bien. tampoco lo quise presentar porque la discusión iba a ser sobre el pasado, y cuando en realidad lo que hay que discutir es el futuro, que no existe, y dependerá de lo que seamos capaces de hacer ahora, ¿no? Y Parece bueno, muy bien. y no lo presenté. Y el último libro, Tierras, adicciones y el poder moral. Guerra, adicciones y poder moral. ¿Cómo? El poder moral se llama el libro, sí. Tengo el prólogo me hizo Pose, mi amigo el escritor, un prólogo con la capacidad que tiene Pose para entender las cosas, un prólogo hermoso. En el otro libro de Tierras tengo una carta del Papa, que me mandó, porque el título del libro, Latinoamérica Tierra para Todos, es el título de Juan Pablo II, él hablaba de eso. Y bueno, ese era el tema mío, escribir. Eso perdimos. Lo perdimos al doctor, me parece. Lo perdimos Ahora. al doctor. Aparece conectado, pero desapareció. Bueno, me quedé con ganas de preguntar por la pobreza también, ¿no? Yo tengo 1000 preguntas más todavía, me quedaron en el tintero. Ojalá podamos hablar de nuevo con él. Pero fue un gusto, la verdad que parte de la historia argentina, en la cocina de la historia argentina, ¿no? Muy Sí, es muy interesante. interesante conocerlo. Y Más en esa época que fue nuevamente... todo mucho más, más sencillo. Y bueno, ahora sí me quedo con estos temas, digamos, que dijo él y que me parece muy importante. Dijo, Alberto Fernández es un equilibrista que está en alianza, y lo que salga de eso es responsabilidad del presidente, ¿no? Sí, eso es muy importante, y creo yo que la cuestión de las reformas, por lo menos desde la teoría, el expresidente Dualde se mostró de acuerdo. Claro que en la práctica es diferente, ¿no? Porque tenés que depender de que un kirchnerismo te apruebe una reforma laboral. Difícil, sí. Chancho chifle, ¿no? Pero bueno, pero a ver, vos sabés que nosotros entrevistamos a gente que piensa diferente que nosotros, en gran medida, no solamente con esto cerramos, no solamente para entender cómo piensan, entender en este caso cuál es la cocina de las cosas en la política, sino para entender en qué coincidimos, porque eso, en lo que vos coincidís, es lo que va a ser la base de cualquier acuerdo que tengas que tener en el futuro, ¿no? Sí, ahora me quedó una cosa. Y acá lo que coincidimos, claro, es el poder de la conversación, que es algo que vos y yo, y eso absolutamente. Creemos totalmente, ¿no? Absolutamente. Ahora me quedé porque cuando yo le pregunté, ¿es Fernández Alberto o Fernández Cristina? Y él dijo, no, son los 3 lo que mandan. Digo, no, pero ¿cómo? ¿Cristina, Alberto? ¿Quién era? ¿Máximo sí. o Massa? O Massa. Sí, igual dijo que la responsabilidad final del presidente. Lo que mi sensación, o entendí que dijo, mira, Cristina va a tratar de imponer su agenda, Massa va a tratar de imponer su agenda, y el que tiene que decidir es Alberto, así que la responsabilidad es de él. Esa es mi interpretación de lo que dijo Dualde, ¿no? Después, le agradecemos a la gente que nos está acompañando por las redes, con muy buen resultado. Gracias a la radio por la confianza. A mí me gusta entrevistar gente que piensa diferente, porque nos permite entender
por qué determinadas cosas ocurrieron y aquello que estuvo mal, por qué podríamos y cómo podríamos arreglarlo. Fausto, es un gusto compartir esto con vos. La verdad me siento muy honrado de eso. Igualmente, Gustavo, muchas gracias por participar. Te vemos bien de salud, volviste a la vida. Estoy menos estresado, sí, estoy menos estresado, volviendo de a poquito, pero con muchas ganas de tener un país mejor, porque yo sigo pensando, a pesar de que las cuestiones políticas, ideológicas, internas, de criterio, de paciencia, de convicciones, tengan sus altos y sus bajos, cuando apuntamos todos a un mismo objetivo, siempre estamos a tiempo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos veremos el domingo que viene. ¿No es así? Con una sorpresa, no sabemos a quién vamos a entrevistar, pero Todavía seguro no sabemos. Va a ser para la polémica, ¿eh? Seguro, eso seguro. Seguro. Así Un que abrazo bueno, a todos. Buen domingo. abrazos a todos.